Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación del trabajo sobre la organización de documentación. Mi nombre es Aurea Clemencia Negri Izquierdo. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es un documento. Para mí, un documento es toda aquella información que está contenida y registrada sobre cualquier soporte material y que es producido, recibido, conservado por las instituciones, las organizaciones o las personas durante el desarrollo de nuestras actividades. Un ejemplo puede ser un cheque, que es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada extrae el dinero de la cuenta. Otro ejemplo puede ser una factura, que es un documento administrativo que sirve de comprobante de compra-venta de un servicio o un bien. Bueno, con respecto al primer interrogante de por qué es importante organizar los documentos, yo creo que es importante porque los archivos son la herramienta primordial de toda organización. Es un recurso esencial que si está correctamente organizada, se constituye en la memoria y el testimonio de la evolución de la entidad productora. Una buena organización y clasificación de documentos nos va a ahorrar mucho tiempo. Un archivo de documentos siempre es la memoria colectiva de una empresa, de ahí la importancia de una correcta organización para la conservación de los documentos. Un archivo bien organizado nos permitirá acceder a una información fiable y confiable en el momento en que la necesitemos, lo que nos ayudará a tomar decisiones más eficaces y rentables para nuestro negocio. Con respecto al segundo interrogante, ¿cómo los puedo diferenciar según su contenido? Entonces, los documentos según el contenido pueden ser documentos históricos. Ese documento histórico es aquel que de una u otra manera nos revela alguna cosa que nos permita conocer el pasado del ser humano, de lo que los hombres pensaban, sentían, creaban y realizaban en un determinado periodo o acontecimiento de la historia. Por ejemplo, está la Sagrada Biblia y la Declaración de la Independencia como documentos históricos. Como un documento contable, son aquellos que sirven de soporte para el área contable, que le sirve para registrar todas las operaciones comerciales de la empresa. Por ejemplo, las facturas de venta, los presupuestos, los recibos de caja. Un documento administrativo es aquel que se define como soporte material porque en él se realizan actos administrativos, por ejemplo, los memorandos, las comunicaciones internas y las actas de reuniones. Un documento mercantil es el que sirve para legitimizar una transacción comercial y en los comprobantes, de contabilidad, por ejemplo, los cheques. Los documentos negociables son aquellos que se pueden negociar a través de un endoso. Por ejemplo, las letras de cambio, los pagarés, los cheques. Documentos no negociables son aquellos que sirven de base para registrarlos en los libros contables. Por ejemplo, los recibos, las facturas, los vales. Documentos notariales es aquel que sirve para formalizar un acto y negocios de todo tipo ante un ente como es un notario y se convierte en un instrumento público de legalidad y autenticidad. Por ejemplo, un testamento, una escritura pública, una compra-venta, una herencia. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar según su origen? Los hay de dos tipos, los públicos y oficiales y los privados. Los documentos públicos y oficiales es aquel documento que es expedido por un funcionario público competente en el cual da fe de su contenido, por ejemplo, las actas de matrimonio, los registros civiles y las actas de divorcio. Un documento privado es todo aquel escrito que es redactado por las partes interesadas en la intervención de una autoridad pública, por ejemplo, una constancia de trabajo, una constancia médica o una autorización. ¿Qué se debe conocer acerca de una organización para recibir documentos de acuerdo a las normas vigentes?
Primero, debo conocer el organigrama de la organización. Esto me va a permitir identificar fácilmente cómo debo tramitar y a dónde debo remitir los documentos recibidos. Debo conocer la norma NTC de ISO 9001, que es la que nos habla sobre el sistema de gestión de calidad, específicamente el numeral de requisitos de la documentación. Debo conocer sobre la Ley 527 de 1999, donde se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico, firmas digitales, y es donde se establecen las entidades de certificación. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? La correspondencia física, pues debo verificar que los datos del destinatario sean las que son, debo abrir los sobres con mucho cuidado de no romper la documentación que se contiene en su interior. La información del remitente debe ser clara, precisa, debe venir nombre o empresa, dirección, ciudad. Debo validar que los paquetes recibidos se encuentren en buen estado, que la guía corresponda con el destinatario. En la correspondencia electrónica debo verificar los datos del destinatario y verificar la firma digital. ¿Qué beneficios trae a una organización el disponer de un manual de correspondencia? Ese manual de correspondencia nos va a permitir que la información vital no se pierda. Cuando está definido, la información vital no se pierda cuando las personas claves se retiran de la compañía. Sirve para un sistema de archivo portátil y fácil de usar. Facilita y permite la conservación de la documentación. Simplifica y favorece el control tanto de ingreso, préstamo y salida de documentos. Permite tener una organización y un control sobre el archivo de la compañía. Se definen los parámetros como son el almacenamiento, la recuperación, la clasificación, la seguridad, la custodia y distribución, creación y autenticación de toda la documentación de las compañías. Muchas gracias.